Eran las 11:52 de la mañana del 11 de septiembre de 1973, cuando la Fuerza Aérea de Chile comenzó a bombardear el Palacio Presidencial. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad. La moneda está siendo bombardeada, los tanques están disparando con sus bombas. Esto es realmente grave. En este video vamos a hablar sobre un proceso muy importante en la historia de Chile, la dictadura militar. En la dictadura militar se produjeron diferentes violaciones a los derechos humanos, se implementó una nueva constitución como la Constitución de 1980, se inició un nuevo proceso económico como el proceso económico neoliberal. También vamos a hablar sobre el proceso de la dictadura a la democracia. Violación a los derechos humanos. Durante la dictadura, Chile fue testigo de un quiebre brutal en su historia democrática. Tras el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, se instauró un régimen que durante 17 años cometieron violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas contra los derechos humanos. Más de 3.200 personas fueron ejecutadas o desaparecidas y cerca de 28.000 fueron víctimas de tortura en centros clandestinos como Londres 38 y Villa Grimaldi. Se convirtieron en escenarios de horror, donde opositores políticos fueron secuestrados, golpeados, electrocutados y sometidos a violencia sexual. Hola, mi nombre es María José, tengo 36 años. ¿Qué entiendes tú por los derechos humanos y cómo crees que fueron vulnerados durante la dictadura? Entiendo por derecho humano el derecho fundamental que tenemos todos con solo el hecho de ser humanos. Nuestra libertad, nuestra dignidad y nuestra igualdad. En dictadura creo que fueron brutalmente vulnerados todos los derechos. El derecho a opinar, la represión del pensar diferente, las torturas, el asilo. Creo que fueron gravemente dañados los derechos humanos en dictadura. Según tus conocimientos, ¿qué instituciones o grupos fueron responsables de estas violaciones? La DINA, que era como la encargada de la represión, de las torturas, de detener y de oprimir, de silenciar, etc. La CNI, que era como la central de informaciones, que investigaba, y la fuerza pública, la fuerza armada, que entre todo ello era un conjunto para una operación de silencio. Muy buenas tardes, mi nombre es Lorenza Cofre Aguilera, tengo 64 años. ¿Qué recuerdos tiene de esos años en relación a la represión o el miedo? Respecto a la represión o el miedo en esa época, efectivamente nosotros éramos chicos todavía, no éramos mayores de edad, por lo tanto estábamos prácticamente saliendo de la enseñanza básica. Y los cuidados y la prevención respecto de los tiempos para salir a hacer cualquier actividad eran súper limitados. Y el estrés que generaba eso también en los papás era mayor porque no se podía trasladar o hacer cosas muy a largo plazo, y involucró también una forma de ver el mundo, una mirada del mundo distinta. Constitución de 1980. En 1980, en plena dictadura militar, Chile vivió un plebiscito sin registros electorales ni garantías democráticas, en el que se aprobó la Constitución redactada bajo la supervisión de la Junta Militar, encabezada por Augusto Pinochet. Este texto no solo consolidó el modelo neoliberal del régimen, sino que también creó un entramado institucional destinado a limitar la participación de la ciudadanía y prolongar el poder autoritario. ¿Qué opinas del proceso en el que se creó la Constitución de 1980? Se creó en dictadura, sin participación política, sin participación ciudadana, impuesta, aprobada turbiamente, y que hasta el día de hoy se cuestiona su legitimidad. Al conocer las características de la Constitución de 1980, ¿cuál de ellas te parece más importante de cuestionar hoy? La que respecta a los cambios profundos que tienen que ver con el ámbito social, como educación, salud, vivienda, pensiones, ya que
para realizar ciertos cambios necesitando un quórum muy alto y por ende cuesta mucho realizar alguna transformación, etc. ¿Qué aspectos positivos y negativos crees que ha tenido para Chile? Creo que como aspecto positivo puede ser la estabilidad institucional y negativo la desigualdad que hasta el día de hoy se presentan en muchas situaciones cotidianas. ¿Cómo influye en tu manera de ver la justicia y la política el hecho de que la Constitución de 1980 aún marque la vida en Chile? Creo que mientras no se cambie, mientras no sea una constitución hecha con voz de todos nosotros, la justicia y la política van a seguir siendo iguales. ¿Qué opina usted sobre el plebiscito de 1980? En la época, en el año de 1980 yo tenía como 16 años, estaba saliendo de cuarto medio y en realidad a esa altura eran otras las prioridades, al menos en mi vida personal. No tenía el ámbito político, claro, como cultura general, pero más allá no. Entiendo que se le daba poder a las Fuerzas Armadas, que también fue un poco dictatorial, que tuvo autoritarismo y que fue en cierta forma ilegítima en el sentido de que no reconocía algunos derechos sociales. Más allá, no tengo mayor información. ¿Percibió la forma en que se impuso la Constitución? ¿Cómo se fue recibida o percibida en realidad en un ambiente también un poco contradictorio, porque obviamente estaban las personas que están a favor o las que estaban en contra, y era tema de adulto en realidad, temas de adulto. ¿Qué cambios notó en la vida política tras su aprobación? En la vida política, obviamente estaba la Junta Militar, ¿cierto?, que tenía que tener la validación de cada uno de los miembros de la misma, y continuó el mismo proceso, es decir, hubo también ahí bastante información que no todas las personas tenían acceso. Entonces también ahí había un sesgo, había una radio, me acuerdo que daban unas noticias a medianoche, en la mañana a veces, pero también era todo eso con sigilo, con cierta preocupación. Implementación al neoliberalismo. Tras el golpe de Estado del 73, la dictadura de Augusto Pinochet no solo reconfiguró el sistema político chileno, sino que también impulsó una transformación económica radical, bajo la influencia de los Chicago Boys. Se implementó un modelo neoliberal que promovió la liberación del mercado, la privatización de empresas estatales y la reducción del rol del Estado en la economía. ¿Qué entiendes tú por neoliberalismo? Entiendo que es un modelo económico que permite que el Estado intervenga lo menos posible en la economía. Entiendo también que empresas públicas pueden ser privatizadas. ¿Cómo piensas que estas decisiones tomadas en ese tiempo todavía se reflejan en la vida de los jóvenes de hoy en día? Se reflejan todavía en la educación, todavía son segregados por colegios privados, públicos, subvencionados. En la salud también los que tienen más lucas pueden optar a una salud mejor que los que tienen menos lucas, y en las oportunidades laborales también. Si bien Chile ha cambiado, pero aún le falta la igualdad, seguimos en la misma desigualdad de hace 50 años, de una manera que no nos torturan, pero la desigualdad sigue de la misma manera. ¿Cómo afectó el modelo económico a usted o a su familia? El modelo económico en ese momento a la familia afectó porque hubo restricciones, hubo limitaciones,
las cosas no habían en el mercado literalmente, entonces no era como antes que uno iba y hacía su pedido. Por ejemplo, acá en Linares estaba la casa de Manuel Sol, ese lugar donde uno iba y hacía todo su lista de lo que necesitaba al mes y se compraba. Cuando sucedió lo del 73, tuvieron acceso a ciertas personas solamente. Estamos siendo clientes nosotros, por ejemplo, constantemente, todos los meses. Ahí después hubo privilegio para algunos y no tuvieron acceso a seguir comprando, entonces tenían que hacer otra, ir a otros lugares. Siempre había una cosa u otra y comprar, por ejemplo, el aceite por un cuarto, por un medio, o el azúcar y todas esas cosas que son de uso cotidiano, muy restringido, muy... Transición a la democracia. La transición a la democracia en Chile comenzó con el plebiscito de 1988, cuando la ciudadanía rechazó la continuidad del régimen militar de Augusto Pinochet. Aunque el poder fue entregado en 1990 al presidente Patricio Aylwin, la democracia no nació plana. Persistieron elementos autoritarios, como la Constitución de 1980 y la influencia militar. Este proceso fue marcado por unas negociaciones entre sectores políticos, dando así una democracia de los acuerdos, donde la estabilidad se priorizó sobre los cambios profundos. ¿Qué tanta importancia le das hoy a vivir en democracia? ¿Por qué? Le doy una importancia fundamental, creo que poder tener la libertad, poder expresarnos, poder pertenecer a distintos partidos políticos, poder avanzar en derechos ciudadanos. Creo que si no tuviésemos la libertad no lo podríamos hacer. ¿Qué significó para usted el plebiscito de 1988? ¿Cuánto impacto tuvo en su vida? El plebiscito de 1988, yo estaba en la universidad, tercer año, la Universidad de Talca. Y significó también, primero, un estrés, un susto en el sentido de que no había mucha información, no se sabía exactamente qué era lo que o lo que se estaba llevando a cabo. En la universidad igual se polariza las posiciones de las personas que políticamente eran muy activas y llegar a la fecha de la votación solamente y yo continué con mi vida estudiantil. Efectivamente nunca me he involucrado más allá en el ámbito político, por lo tanto cosas generales solamente uno puede tener información, pero específicamente un acontecimiento traumático, algo, nada al respecto. A la democracia. La transición a la democracia en Chile comenzó con el plebiscito de 1988, cuando la ciudadanía rechazó la continuidad del régimen militar de Augusto Pinochet. Aunque el poder fue entregado en 1990 al presidente Patricio Aylwin, la democracia no nació plana. Persistieron elementos autoritarios, como la Constitución de 1980 y la influencia militar. Este proceso fue marcado por negociaciones entre sectores políticos, dando a una democracia de los acuerdos, donde la estabilidad se priorizó sobre los cambios profundos.